Estamos de acuerdo que nos causa mucha satisfacción visual cuando vemos una libreta completamente llena de escritos. En ese sentido, a veces compramos libretas o nos vamos haciendo ahí materiales con la esperanza de utilizarlos algún día, pero tenemos esta visión de que se vea completamente bonito. Las libretas son para utilizarse y vamos a hablar de ello. Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. Soy Adrián, soy filósofo, hago journaling y me gusta la caligrafía artística. Antes de iniciar el video, quiero avisarles que es un video completamente informativo. En ese sentido, te recomiendo que vayas por una tacita de café o lo pongas de fondo cuando estás haciendo otra cosa para que se escuche por ahí. A veces compramos libretas con la intención de utilizarlas. No he conocido a alguien que las compre como que nada más para tenerlas ahí guardadas. Sin embargo, a veces caemos en tener todas nuestras libretas con la esperanza de utilizarlas algún día. Es decir, estamos esperando el momento indicado, ya sea tener la letra más bonita, utilizar una buena pluma o esperamos que todas las hojas tengan como que una estética muy bonita. De entender que a la hora de escribir en nuestro diario, la misma escritura es lo que le va a dar la estética a nuestras libretas. En este video te quiero enseñar qué es lo que escribo en mis libretas. Es una colección de todas mis libretas porque se haría muy largo este video, pero sí vamos a hablar de lo que suelo escribir en libretas muy pequeñitas como esta que es mi cartera, es decir, libretas pocket, hasta una libreta mucho más grande como esta en tamaño A4. De hecho es la libreta más grande que tengo, la verdad es que me encanta. Ok, la primera de ellas es esta, libretas pocket o libretas de bolsillo. En mi cartera siempre suelo llevar dos libretas. Estas libretas pues prácticamente son libretas de bolsillo que te permiten traer siempre contigo una pluma y un papel. En ese sentido, estas libretas pues realmente son como que una mezcla de todo. La primera libreta son solamente para apuntes como cuando estoy tomando un curso o de repente que se me ocurren ideas porque hay ocasiones donde a lo mejor estoy trasladándome de un lugar a otro, entonces se me ocurre algo o veo inspiración de algo y necesito anotarla de inmediato. Entonces trato como de anotar la idea, algunas imágenes, que realmente mis dotes de dibujo son terribles, pero prácticamente trato de ahí de anotar algunas ilustraciones que me recuerden lo que debo de hacer. De esta manera siempre vas a tener muchísimo contenido, sobre todo si eres creador de contenido. Siempre vas a tener material para grabar o bien para documentar. Esta primera libreta ahora sí que tiene todo. No tiene una estructura, sino que vas anotando a lo mejor algunos guiones de YouTube, algunas ideas de proyectos que me gustaría hacer. Cuando estoy viendo contenido en alguna red social, veo cierto material o veo ciertas cosas. En lugar de guardarlos como para verlos después, trato de anotarlos ahí. Los anoto ahí porque es la libreta que siempre traigo conmigo. Entonces cuando estoy a lo mejor en el banco, en una cita o simplemente fuera de casa, trato de vaciar los videos que tengo como guardados para después y los anoto en esa libreta para tenerlos como más presentes. La segunda libreta que está también en esta misma cartera es meramente como una lista de los videos de YouTube. No es una lista de todos los videos que voy a grabar. Por ejemplo, en mi caso me toca grabar videos lunes, martes y miércoles. Entonces, por ejemplo, en el caso de los lunes, cuando grabo el video de YouTube, es mucho más fácil tener la libreta como aquí conmigo a la hora de estar hablando o estar diciendo ciertos puntos del video. Esta libreta es como una lista de videos que voy grabando al momento, es decir, tengo mi agenda que la vas a ver más adelante, y para no tener mi agenda que es un poquito más grande, trato de tener esta lista. Entonces al momento de estar grabando ya me acuerdo de que ok, tengo que grabar este video de caligrafía, tengo que grabar este video de journaling, entonces me es mucho más fácil verlo como que pues aquí armando. Pasamos a la siguiente libreta y es mi journal. Ahora sí que esa libreta es la más popular y yo creo que ustedes la han visto porque es la que suelo subir a mis redes sociales o el contenido que a veces subo aquí a esta plataforma. Entonces en ese sentido este es mi journal, pero debemos de entender que en el journaling existen como diferentes estilos o diferentes tipos de journaling. Ahorita lo vas a ver más adelante con otra libreta que tengo. En esa libreta se llevan como más libretas pequeñitas. No sé si te has dado cuenta que hemos hecho proyectos que son como más elaborados de journaling, como el que hicimos hace poquito, que entra como que en esta categoría de libretas. Es un journal artístico que precisamente sirve para documentar cosas relevantes. Yo escribo sobre filosofía e historia, entonces hay cosas que son muy puntuales que me gustaría como destacar siempre. Por ejemplo, hace poquito me enteré que Chichén Itzá está como rodeada de 4 cenotes y uno de ellos hay 2 fechas como muy especiales, bueno, muy específicas, donde el sol entra y sale de manera vertical. De esa manera la luz entraba al inframundo y salía hasta el cielo. Es algo bastante interesante y toda una forma de documentarlo. Entonces ese tipo de cosas, o por ejemplo hay ocasiones donde veo cosas del espacio, o por ejemplo, ¿sabías que los tucanes tienden a alimentar a sus crías de sí mismos cuando no tienen comida? Entonces esta parte como histórica curiosa, solo documentarla en este tipo de diarios, porque ya cuando termines tu libreta va a ser como un libro de curiosidades que a lo mejor a la gente le puede interesar. Ahora sí que debes de tener en cuenta que es un diario que es solamente para ti. Ya si lo quieres compartir o no lo quieres compartir, pues bueno,
ese es tema tuyo. Pero prácticamente en esa libreta es llevar mi journal de una manera artística, enfocado a la filosofía y a la historia. Lo siguiente es mi agenda. Yo no llevo una agenda como tal, sino llevo un sistema de organización que se llama Bullet Journal. En el mes de agosto fue el último video que subí de mi planeación mensual, donde prácticamente ustedes ya lo han visto. Si han sido recurrentes en los videos, se habrán dado cuenta que mes con mes subía material de Bullet Journal, es decir, cómo era tu planeación mensual. Entonces dejé de hacerlo, no porque no me gustara, al contrario, sigo llevando este método, pero esto va como muy en relación con el futuro del canal, sobre todo en el contenido de Bullet Journal. Cuando estaba estudiando filosofía, uno de nuestros maestros nos hablaba sobre el Common Place Book o la libreta común. Estoy hablando que eso fue cuando yo tenía como unos 18 años, 19. El Common Place Book puede ser a lo mejor algo complicado, sobre todo cuando vas iniciando, porque es llevar una libreta para todo. Eso tiene una fundamentación y una historia, no es algo completamente nuevo. Uno de los grandes expositores era Leonardo da Vinci, pero no fue él quien lo implementó como tal, sino viene desde Aristóteles. Ya en su momento les hablaré sobre el contenido del Common Place Book. A lo que voy es que a partir de agosto, bueno, en septiembre yo retomé el Common Place Book. La maestría llevé un Common Place Book durante todo este tiempo, pues. Y se me hizo bastante interesante, sobre todo porque en el canal estamos acostumbrados a estar aprendiendo constantemente. Bueno, la comunidad que sigue pues el canal siempre está como buscando ideas y está creando y es amante de la escritura, de la caligrafía. Entonces este método ayuda como no tienes idea y es una de las mejores formas para mantenerte siempre creativo. Es por eso que retomé el Common Place Book, pero ahora para hacer contenido, porque en realidad no hay mucho contenido en español y ya hay mucho contenido en Bullet Journal. Lo que hace el Bullet Journal es retomar las bases del Common Place Book y tenerlas como más presentes. No es algo nuevo ni algo como que de moda. Ahora simplemente llevo como un índice que es súper importante para el calendario anual, porque pues, necesito anotar ciertas fechas, pero a la hora de estar escribiendo en nuestra agenda estoy tomando bases del Common Place Book. Es por eso que quería hacer este video, porque a partir de este video es como una introducción al Common Place Book y cómo podemos nosotros llevar uno a cabo. Entonces, a partir de este video, ustedes van a ver contenido de Common Place Book aquí en el canal. Lo siguiente es esta libreta. Las últimas dos libretas son mi Common Place Book. Es decir, una libreta común donde suelo anotar todo. En estas libretas prácticamente son muy bonitas y esto es a lo que iba con el inicio del video. A veces buscamos como tener la mejor letra o buscamos la perfección en nuestras páginas, pero es importante saber que nuestras libretas están destinadas para utilizarse y que no importa cómo las estamos llenando. La misma escritura nos va a dar una estética en nuestras libretas. Esta irregularidad a veces en los escritos pues hace que se vea bastante bonito. En esta libreta prácticamente anoto de todo, guiones de YouTube, ideas que se me van ocurriendo. Es una libreta como de consulta. Lo ideal es de que tú vayas anotando todo. Listas del súper, ideas que se te vienen a la mente, cómo te sientes el día de hoy. Como yo no puedo llevarme esta libreta conmigo siempre, pues trato de hacerlo o en mi agenda o en las libretas pequeñitas que te mencionaba. Pero cuando estoy en casa y que quiero escribir algo, utilizo esta libreta. Cuando quiero probar algunas tintas, cuando quiero probar una pluma, y la misma irregularidad de los escritos hace que se vea bastante bonita. Hay ocasiones donde estoy como muy inspirado y quiero ponerle algunos sellos y hay ocasiones donde de plano no quiero hacer nada y nada más estoy escribiendo. Eso te ayuda muchísimo cuando eres creador de contenido y quieres tener como muchas ideas para videos futuros. Y es una de las libretas que no suelo compartir en mis redes sociales porque hay cosas que son como muy personales y hay otras que son bastante random. Esta libreta o en este Common Place Book anoto de todo. Y ya por último, esta libreta que es la libreta más grande que tengo. Esta libreta es en tamaño A4 y ahorita, si ustedes siguen mis historias en Instagram, desde el mes de septiembre estoy aprendiendo Spencerian. Es una caligrafía bastante bonita, sobre todo que se utilizaba en correos postales. Entonces, este tipo de caligrafía me ayuda muchísimo para la creación de contenido y en los proyectos de journaling que a veces suelo subir aquí. Entonces, en este proceso de aprender Spencerian, voy anotando todo lo que tenga que ver con este estilo de caligrafía. El Common Place Book está destinado precisamente para la gente que quiere aprender algo. Es decir, en esta libreta suelo anotar todo lo que tenga que ver con Spencerian. A veces estoy viendo contenido en redes y hay a lo mejor algún artista, alguna letra o algún video que me gusta, pero que va enfocado a Spencerian. Entonces lo anoto en esta libreta. O cuando estoy haciendo mis prácticas, pues trato de ponerlos en esta libreta porque en un futuro te va a ayudar a entender cómo fue tu inicio y cómo es que vas terminando este proceso. Bueno, aunque en realidad nunca terminamos de aprender algo. Y por ejemplo, hay muchísimos artistas, hay muchísima gente que hace contenido de este tipo de caligrafía. Entonces toda esa información la almaceno en este Common Place Book que es destinado solamente para Spencerian. Cuando quiero estudiar algún archivo y veo
algunas ilustraciones que digo, esta carta me gusta mucho, pues la imprimo y la voy pegando. En realidad no busca tener una estética, pero la misma irregularidad de los escritos o la variante de las letras hace que esta libreta sea completamente única. Decidí utilizar una libreta grande porque como estoy haciendo ejercicios de caligrafía en unas plantillas, pues realmente me ayuda muchísimo a tener como todo en esa libreta. El Commonplace Book está destinado para las personas que quieren aprender una habilidad, pero que quieras ahora sí que mezclarla con todo. Por ejemplo, hay unas anotaciones que hice ahí sobre cómo llevar el Spencerian a proyectos en piel con foil que se ve súper elegante. Entonces, para que no se me olvide cómo llevar este tipo de caligrafía en proyectos más avanzados, pongo esta idea de producto o esta idea de proyecto que me gustaría realizar en algún momento. Entonces, a medida que vas consultando tu Commonplace Book, entiendes cosas que a lo mejor se te habían olvidado y en esta libreta lo vas retomando. Es por esa razón que dejé mi Bullet Journal y no es de que no me haya gustado, al contrario, el Bullet Journal retoma estas características del Commonplace Book, pero las adecua como más en nuestra época. El contenido que vas a ver constantemente en mi canal ya no va a ser de Bullet Journal, sino de Commonplace Book. Este método para documentar información que es utilizado muchísimo en artistas, filósofos, escritores que quieren mantenerse siempre creativos, porque es la forma en que nosotros podemos aplicar lo que hayamos aprendido de una manera mucho más práctica. Cuéntame en los comentarios qué tipo de libretas es tu favorita, porque a partir de los comentarios que ustedes vayan dejando es el contenido que les voy a estar subiendo para un Commonplace Book. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las libretas pequeñitas, las libretas Pocket, o sea, me encantan como te decía. No soy mucho de llevar libretas muy grandes como la que acabas de ver, sino que esa se queda en mi casa. Pero para llevar siempre conmigo, definitivamente o es mi agenda o son libretas Pocket. Si ya conocías el Commonplace Book o qué te gustaría conocer de este sistema de organización. Gracias a todos por haberme acompañado en este video. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos a la próxima.